hacemos. Y desde luego nuestra experiencia reciente, la experiencia de la modernidad constitucional, ha sido una experiencia extraordinaria. Aquí han pasado cosas que hubieran podido desestabilizar a un país. Aquí hubo un momento en que no fue posible formar gobierno y hubo que repetir elecciones, como estaba previsto en la Constitución que se hiciera, y no pasó nada. Estuvimos un año sin gobierno y volvimos a repetir elecciones hasta que de una manera u otra se formó un gobierno y no hubo ninguna inestabilidad, ni se oyeron los ruidos de sable, ni pasó nada extraño. Después hubo que intervenir una comunidad autónoma, aplicando el artículo 155, que tampoco había ocurrido antes y ojalá no tenga que volver a ocurrir nunca más. Pero cuando hubo que hacerlo se hizo y el Partido Socialista estuvo en eso estaba previsto en nuestra Constitución, como estaba previsto en la Constitución alemana, y no pasó nada. Bueno, pasaron cosas que ojalá no hubieran pasado, pero... Y luego hubo que hacer una moción de censura y un gobierno sustituido por otro a través de una crítica al gobierno basado en sólidos argumentos. Y tampoco ha pasado nada. Estaba previsto en la Constitución que tal cosa pudiera ocurrir. Nunca había ocurrido, pero cuando llegó el momento se aplicaron las normas constitucionales y hemos superado ese obstáculo. Caramba, no está mal. Hemos pasado por 3 momentos críticos de nuestra historia política y hemos toreado las circunstancias sin que pasase lo que en nuestra historia solía ocurrir, que es el barco embarrancado. El barco no ha embarrancado, el barco sigue flotando. Tenemos una constitución fuerte, tenemos un país capaz, que ha sido capaz de afrontar estos retos. Amigos y amigas, yo creo que desde la satisfacción que nos da todo lo que hemos hecho juntos y desde la voluntad de seguir construyendo un país más justo, más igualitario, un país que sea capaz de combinar el progreso económico con la libertad política y con la cohesión social, tenemos ahora una oportunidad extraordinaria para que con nuestro voto cojamos el buen camino. Y eso es lo que yo os pido que hagáis. Que deis cada uno de vosotros un mitin, porque lo importante no son los mítines que damos los ministros de paso, lo importante son los que deis vosotros, en la escalera, en la escuela, en el trabajo, en el bar, con las amigas, tomando café, paseando, en el gimnasio, donde sea, donde se discute, donde se plantean las alternativas, donde la gente dice, ah, pues yo haré esto o lo haré lo otro, donde se puede contrastar las opiniones de la gente con la veracidad de los hechos, donde se puede explicar lo que se juega este país si toma el mal camino. Francamente, no me gustaría que este país tuviese un gobierno que se apoyara en la extrema derecha. No me gustaría que este país se apoyara en aquellos que cantan otra vez a Millán Astray. No me gustaría nada que volviésemos marcha atrás en el proceso difícil de igualdad entre el hombre y la mujer, de reconocimiento de los derechos y las libertades de todos los grupos sociales, de la construcción de una España diversa, que reconoce su diversidad, que es rica de sus culturas y de sus lenguas, la vuestra, la mía, la de todos. Tenemos por delante un futuro por hacer. Y esta ocasión, estas elecciones, tienen que movilizar a la gente para que lo escoja, y lo escoja sabiendo bien cuáles son las alternativas que se le ofrecen y cuál es aquella por la cual optar. Yo, antes de ayer en Barcelona, una candidata del Partido Popular tuvo serias dificultades para poder dar su mitin en una universidad porque un grupo de hiperventilados intentó evitarlo. No es alguien cuyas ideas yo defienda, pero tiene todo el derecho a ir a cualquier parte a hacerlo. Y nosotros tenemos que condenar las actuaciones intolerantes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten. No sea que nos pase. Lo que le pasó a esa candidata del Partido Popular, mañana le puede pasar a cualquier otro. De manera que defendamos un país que reclama seguir progresando en libertad, construyendo igualdad y prosperidad compartida. Sabiendo que eso no lo vamos a hacer todos, solos. Que eso lo tendremos que hacer dentro de ese gran proyecto que se llama Europa, del que os hablaré en la segunda vuelta de las elecciones.
España es un poco lo que España con respecto a Europa. Yo no llego a entender cómo hay gente que piense que en el mundo en el que vamos a vivir todos solos podemos organizarnos mejor la vida que con un mínimo de dimensión. Pero ¿cómo pueden haber pensado los británicos que con 80 millones de habitantes pueden andar solos por el mundo enfrentados a las gigantes, a las grandes potencias que están emergiendo? ¿Cómo pueden haber pensado que todavía era la antigua potencia colonial que fueron y como nosotros dominamos medio mundo? Tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que vamos a vivir para poderle hacer frente, sabiendo que vamos a tener un reto tecnológico de mucho cuidado, que va a cambiar las formas de producir, de trabajar, de comunicarnos, de ser, y que si no somos capaces de administrar estos nuevos retos y oportunidades, podemos perder el tren de la historia como los chinos lo perdieron cuando nosotros inventamos la máquina de vapor. Ellos se quedaron 200 años aparcados fuera de la historia. Ahora vienen otras revoluciones industriales, no son la del vapor, esas ya son antiguas, ni la de la electricidad, ni tantas otras. Vienen otras que cambiarán nuestra vida mucho más. Y los territorios y las personas tienen que estar preparados para ello. Y para eso hace falta una política, insisto, que ponga la igualdad por encima de cualquier otro objetivo. Que distinga entre lo que son las mercancías que cada cual puede comprar o vender según le apetezca, y lo que son los derechos que nos dan dignidad a seres humanos, que tienen que estar garantizados por un esfuerzo colectivo, común, solidario, es decir, socialista.